¿Te gustan las historias de terror y suspenso? ¿Te atraen los temas paranormales? Entonces estás en el lugar indicado. Club Inferno. Bienvenidos. El rehén del diablo. Casos de posesión y exorcismo de personas aún vivas. Autor: Malachi Martin. Tercera y última parte. El sonriente. Que lo disfrutes. El padre Peter miró por encima del texto del exorcismo. Qué gracioso, pensó. Debería estar sudando. Sus palmas estaban secas y su boca también. Miró a la muchacha. Tenía los ojos cerrados, pero los globos de los ojos obviamente se movían debajo de los párpados, como si estuviera en una animada conversación. Y la sonrisa seguía en sus labios, como un látigo enrollado. La cabeza se había vuelto ahora ligeramente a un lado, como si escuchara. «Marianne», dijo medio en murmullo, todavía incapaz de encontrar su voz. No hubo respuesta. Silencio unos 10 segundos. Luego, esta vez enérgicamente: «¡Marianne!». «¿Para qué maldecir tu blando corazón?». Las palabras de Marianne fueron pronunciadas suavemente. «Ahora pertenezco al reino. ¿No lo sabías? Así que, por favor, lárgate. Vete con el pequeño Sio. Apuesto a que él no sabe cómo jorobar, amigo». El filo de sus dientes se percibía como una blanca curva tras sus labios. Las patas de gallo desaparecieron de sus ojos. Toda su expresión se endureció. A no ser que quieras hacerla de enchufe para mi martillo. Sus palabras salieron estropajosas y en una sola respiración, pero sin que sus labios se movieran mayormente. Peter alcanzó a percibir el final de esa pulmonada de aire, a medida que la última letra se iba apagando como un eco que cayera en la nada. Los 4 asistentes se agitaron y se miraron unos a otros. El gerente de banco, que ahora sudaba copiosamente, buscó los tapones de cera que había puesto en sus oídos para asegurarse de que aún seguían ahí. James, el joven sacerdote, contuvo la respiración y estaba a punto de hablar cuando Marianne volvió a hacerlo, esta vez con una voz ronca. «Lo siento, Peter». Parecía un amante que ha besado un poco violentamente, que lo siente, pero que mordería de nuevo si la decepcionara. «Marianne», esta vez con insistencia. El nombre actuaba como la cuerda que jalara unos alambres invisibles. Su cuerpo se puso rígido. La cabeza descansaba sobre la cama, mirando al techo. Los globos de los ojos se volvieron hacia arriba tras los párpados. Estaban inmóviles. La piel, marmolizada y totalmente lisa, aparentaba 10 años menos. Para todo el mundo, se trataba de un estudiante adolescente que escucha atentamente a su maestro. Pero estaba la sonrisa aquella. Las palabras hebreas salieron de sus labios con bastante claridad para que Peter las entendiera. Un trato. Continuó. Solo tú y yo, Peter. Peter el goloso. Una ventana se abrió en los recuerdos de Peter
dejando escapar un pequeño y agudo sentimiento de pánico. Fue como si un murciélago zigzagueara hacia él, escapado de la noche de sus recuerdos, y como un grano de arena que le arrojaran en el ojo y que lo hiciera llorar. No temas, nadie lo sabrá, solo yo. El rostro de May y su voz volvieron por un instante ante él, desde aquella lejana noche veraniega. Eran algo tan querido allá en sus recuerdos, pero la voz de Marianne convirtió en cenizas esos recuerdos. Un trato, Peter. Vamos a hablar del Altísimo. Aleph, Bet-Gimel, Dalet, Shin. ¿Olvidas tu hebreo en medio de todos esos pelos y piel? El tono era plano, gutural, ni masculino ni femenino, burlón. Ese granito de pánico de Peter se había convertido ahora en un pedrusco que lo empujaba contra las barras de su mente, en su intento de refugiarse ahí. Recordó la clara trampa y las palabras del viejo Connor. Jamás discutas, hijo. Pingo es un máximo maestro en discusiones. Acabará haciéndote correr con el rabo entre las piernas. Peter realizó un nuevo esfuerzo de control mental. Con pánico retrocedió. Marianne. Pero el fingimiento continuaba. Vamos, Peter. ¿Qué significa un poco de hebreo entre tú y yo? La voz era menos gutural ahora, incluso suplicante. En el nombre de Jesús te ordeno, Marianne, que me respondas. ¿Por qué no podemos olvidar el pasado? Tú lo olvidas, yo lo olvido, y todos felices, Peter. Marianne, tú perteneces al Altísimo. ¡Olvídalo, Peter! Otra vez esa nota de dureza. No seas tan pesado. Esta es Marianne. La verdadera Marianne. Marianne, todos te queremos y todos te conocemos. Jesús te conoce, Dios te conoce. Respóndeme en el nombre de Jesús, tu Salvador. Si tú crees que una jovencita con hoyuelos, sin pechos, y con anteojos gruesos y su cruz de plata y sus rodillas callosas, solo el amor puede salvar y curar, Marianne. Peter sabía que estaba evitando la confrontación y que seguía la voz del fingimiento. Y su... No, mamá. Sí, mamá. No, papá. Sí, papá. Acúsame, padre, que he pecado. Olvídalo, Peter. Olvídalo. Su tono gutural había vuelto, pero había un sedoso gruñido mezclado de desprecio, y según Peter sintió, también con algo de amenaza. A los oídos de Peter llegó un sonido. El padre de Marianne temblaba y miraba la cómoda. Durante las últimas 7 horas, esa cómoda jamás había estado quieta en el mismo lugar. Semejante movimiento no había sido todavía demasiado molesto, pero ahora se movía hacia adelante y hacia atrás a intervalos regulares. Las manijas de bronce trepidaban. «Echen un poco de agua bendita a ese mueble», susurró Peter a su colega, y escuchó el sonido sibilante cuando las gotas de agua cayeron en la cómoda, como si hubieran caído en una estufa caliente. Pero, incluso en ese pequeñísimo instante, la iniciativa había sido robada de las manos de Peter, que se había dejado distraer por la reacción del padre y por su propia orden. «Peter, ¿estás bien?» En su tono había una burlona solicitud. Había cesado el ruido. Ahora, cerca de aquel, ¿cuál es la diferencia? Peter apretó los dientes
y decidió mostrarse enérgico. El Santísimo, dijo tranquilamente, es uno. Ah, pero para ser completo, el Antisantísimo lo acompaña. La suciedad no va con la limpieza. Sin oscuridad, no hay luz, Peter. No hay luz. El Santísimo no puede ir con el Antisantísimo. Te equivocas, Peter. Te equivocas. La concentración mental de Peter flaqueó por un instante, al sentir que las garras del argumento se cerraban sobre su mente. Fatalmente su lógica se elevó. Las advertencias de Connor se perdieron en una especie de grito de batalla intelectual y balbuceó. Imposible. Ahora ya estamos en la danza. La voz de Marianne se elevó, interrumpiéndolo triunfante. ¿Conozco tu tan cacareado principio medieval de la contradicción? Esse non possono identificare. Si hasta lo sé en latín. Pero eso es por el momento, Peter. ¿Lo ves? Solo por el momento. Puede ser diferente. Peter se obligó a aludir el argumento. Marianne. No, Peter. En el nombre del Antisantísimo. Y si tú quieres el Santísimo, no hay objeción. Luego, la terrible risa. Algún día, pronto tu ese y tu non ese irán juntos como... De Jesús, Marianne. Lo de él en lo de ella, como una mano en un guante. Yo hago, hice, haré. Repentinamente vibró en un agudo grito, agitando hombros, caderas, muslos, pies, manos, y todo ello golpeando, luchando contra las manos que la sujetaban al lecho, como una mujer enloquecida por las caricias, pero a la que se ha impedido alcanzar el orgasmo. Que alguien me coja, Peter. Saca el ese de mí. Cógeme. ¡Cógeme! Y concluyó con un alarido de angustia. El tío de Marianne apenas podía respirar, como si se sintiera ahogado por un golpe en la garganta. A Peter los tímpanos le dolían como si hubieran sido golpeados por aquel alarido. Inmediatamente sintió las cálidas lágrimas del padre, quien ahora lloraba silenciosamente, mordiéndose los labios mientras sujetaba a su hija, inmovilizándola. Peter lo sabía. El fingimiento estaba agotándose. Algo tenía que ceder, pero aún no estaba ni siquiera acercándose al quebrantamiento. Repentinamente, Marianne se quedó inmóvil, laxa, desmayada. Los hombres aflojaron su presión y se echaron un poco para atrás. Sus mejillas se colorearon vivamente. La voz que salía de su garganta era ahora juvenil, llena de interés, tranquila, como si recitase una lección, y fluía en suaves sílabas. A medida que hablaba, su cabeza se movía de un lado para otro con los ojos cerrados. La sonrisa del látigo era ahora una especie de gatito que jugaba en las comisuras de sus labios. Me he dedicado a una sencilla investigación. No hago daño a nadie, ni siquiera a mí misma. Lo único que yo quería era poner fin a esos dolorosos momentos de elección. Mamá y papá no podían ayudarme, y tampoco mis profesores, ni mis amigos. Todos ellos estaban divididos con tantas decisiones. Todos ellos torturados por sus decisiones. Asustados, ¿sí? ¿Ves? Tenían miedo, tenían temores, como perros que corrieran tras sus talones. ¿Es eso justo? ¿Es esto la felicidad?
¿Es esto posible? ¿Es esto imposible? Miles y miles de perros que ladraban preguntas. Yo sabía que si encontraba mi verdadero ser, ya no habría necesidad de responder a las elecciones y, por tanto, me vería libre de temores y errores, no más culpas. Peter comprendió que no había manera ni esperanza de frenar este flujo de palabras. Ahora trataba de eludirlo, recurriendo a la estratagema de una exposición lógica en la que él no podría participar, sin que se cerraran las quijadas de acero que estaban alrededor de su mente. Y todo habría terminado, y de manera fatal. La única manera de irritarla y hacerla salir de esta peligrosa etapa del fingimiento era mediante un flujo igualmente sostenido de palabras, en directa contradicción con el sentido de lo que ella decía. Durante largos minutos y en diferentes etapas, Peter y Marianne respondieron como si cantaran salmos antifonales, tomando el uno la palabra donde el otro la había dejado. Pero no había secuencia ni conexión lógica de lo que cada uno decía. El único punto en que trataba de ponerse a tono con ella era en la manera de hablar. Cuando ella cuchicheaba, él cuchicheaba. Si ella gritaba, también él gritaba. Cuando ella murmuraba, lo mismo hacía él. Cuando se interrumpía ella, él se interrumpía. Cuando ella permanecía en silencio, él permanecía callado. Si alguien hubiera podido visualizar su lucha en esta fase, hubiera sido como una lucha olímpica en cámara lenta, en la cual los contendientes se lían con la sombra del otro, en tanto que todos los colores y acciones se pierden en una borrosa semioscuridad y los puntos son llevados por un referee al que nunca se ve ni se escucha, pero cuya presencia fantasmal se siente claramente. Posible e imposible, arrulló Marianne. Hacen que todos los acontecimientos humanos imposibles sean imposibles. Crean distinciones supurantes y asociaciones oportunas y periodos superficiales. Si alguien me ama, leyó Peter, será leal a mi palabra. Estaba arremetiendo contra la confusión, contra el adormecedor uso de palabras que arrullaban la mente hacia la nada. Y entonces amará a mi Padre, y ambos vendremos a Él, y haremos nuestra morada dentro de Él. Entre nosotros y entre nuestra otra mitad, interrumpió Marianne. Y dirá al yin que hay en mí, no tendrás tu yang, y dirá al yang que está dentro de ti, no tendrás tu yin. Peter interrumpió de nuevo a Marianne. La rama que no vive en la viña no puede producir fruto por sí sola. La simplicidad misma de las palabras dio a Peter nueva vida. Su voz era tranquila. No más que vosotros. Y hará del hombre el esclavo de sus colgantes glándulas, gritó Marianne violentamente. Y a una hembra la cama de su clítoris y de los coágulos que hay en su... Si no vivís en mí, gritó Peter con toda su voz. Yo soy la viña, vosotros sus sarmientos. Si un hombre no vive en mí y yo en él, entonces... Vientre sepulcral. Ahora Marianne rezongaba las palabras en un ronco alarido. Él afuera, ella adentro. Y nunca los dos se encontrarán salvo en sudor y quejidos, porque fuera es fuera. Luego Marianne arrojó un golpe de aire a las velas que en la mesita de noche estaban al pie de la cama. El joven sacerdote las cubrió con las palmas de las manos. Peter no quería distraerse. Prosiguió aún tirando palos de ciego en medio de aquella confusión, de esa verborrea, de la pestilencia que llenaba la habitación, utilizando las palabras que le permitían mantenerse libre. Rendiréis abundante fruto, pero separados de mí carecéis de todo poder para... Y dentro es dentro, le interrumpió Marianne. Este asunto de cosas claras y distintas empezó hace mucho, con toda aquella palabrería acerca de amo y esclavo, criatura y creador, Dios y hombre. Pura palabrería, puro incesto,
Para nada, continuó Peter, imperturbable, con su texto. Si un hombre no vive en mí, solo podrá. Juego de ganadores y perdedores. Hizo una ligera pausa como si escuchara. El tipo con ese vestido blanco, con la puta que lo sigue y toda su vaselina, y luego para nosotros. Sus ojos se abrieron y se sentó de golpe en la cama. El ex policía y el gerente de banco, temerosos de un acto de violencia, le sujetaron los brazos, pero no ocurrió nada. El padre James pensó en una vieja litografía de Jesús y María Magdalena que colgaba en la casa parroquial. Sí, mi joven eunuco. Esos son él y ella, dijo Marianne riendo y viendo a James con una mirada pícara y conspiradora. Sin embargo, la voz de Peter trajo al aturdido James a la realidad. Será como la rama que es arrojada y se marchita, y esa rama es... La Madre María Solterona Virgilius anunció que lo imposible no puede ser posible. Marianne estaba echada de espaldas una vez más. Tú nos dices, y todos le hacíamos coro. Peter percibió el tono sardónico. Su voz se endureció y la interrumpió. Inútil y arrojada al fuego para arder ahí. Yo pido por aquellos que van a encontrar la fe en mí a través de vuestra palabra, que puedan ser todos uno, que también ellos puedan ser uno en nosotros, como tú, Padre, eres uno en mí y yo, de imbéciles, marchitos y recordando su vientre caído y su cutis pastoso que se ponía cenizo cada mes. La voz de Marianne había vuelto a un agudo tono de falsete. Y si solo hubiera usted podido saber, querida madre, lo imposible no es. Marianne reía entre dientes. Peter conservó el tono de dureza en su voz al interrumpirla y proseguir. En ti para que el mundo pueda creer que eres tú quien me ha enviado. Sin dejar de hablar, Marianne se volvió de lado, laxa, mientras hablaba. El médico le tomó el pulso, como se suponía que debería hacer cada 15 minutos, cuando sus movimientos no hicieran esta tarea demasiado difícil. Posible salvo que lo imposible sea real. De otra forma, lo imposible sería imposible. Tiene que ser realmente imposible. Sin embargo, ciertamente, ahora su tono era de confidencia. Para que lo posible sea posible, quiero decir, tienen que ser ambos, tienen... La voz de Peter bajó de tono y se hizo vibrante. Este es mi mandamiento, que deben amarse los unos a los otros como yo los he amado. Este es el mayor. Todos se pusieron alerta. El cuerpo de Marianne se había puesto rígido como una tabla. Ambos. Marianne seguía hablando. Ahora sus palabras corrían por delante de él. Miró hacia arriba, escuchando y tratando de percibir alguna señal de que se acercaba el quebrantamiento. Ella seguía febril. Lo real es real gracias a lo irreal. Lo limpio, limpio debido a lo sucio. Lo pleno es pleno gracias a lo vacío. El perfume es perfume gracias a la pestilencia. Lo santo es santo gracias a lo no santo. Luego, en un intenso borbollón de palabras entremezcladas y gruñidos, destinados a hacer penetrar contradicciones, en una vil búsqueda de todo lo que pudiera ser confuso y confundir el pensamiento humano y abrir la negrura en la mente, prosiguió. Lo dulce, amargo, lo que es lo que no es, la vida, muerte. Cada gruñido precedía un opuesto y sonaba como si Marianne estuviera siendo golpeada en el estómago en cada ocasión. El placer, pena, lo caliente, frío, luego... En una cadena de palabras emitidas sin pausa alguna, en un verdadero alarido.
Arriba, abajo, gordo, flaco, alto, duro, blando, largo, corto, oscuridad, luz, fondo, cima, adentro, fuera, todos, cada, cada. Esa voz pituda se perdió en una larga y coagulada mezcolanza, en la que se ahogaba la respiración. El esfuerzo había sido tan violento que Marianne pareció casi arrancada de la cama, y cada fibra de su cuerpo que yacía en el colchón se estiraba hacia arriba. Peter reanudó su lectura tranquilamente. No tengo ya mucho tiempo para hablar con ustedes, pero viene uno, quien tiene poder sobre el mundo, pero que no tiene poder sobre mí. Ahora es el tiempo en que el príncipe de este mundo habrá de ser arrojado. Se detuvo en mitad de la frase y miró a Marianne. Ella permanecía echada, rígida, las piernas apartadas, las manos en la entrepierna. Un gruñido bajo, más bien cuchicheado, se inició en su garganta y salió de sus labios abriéndolos. Peter empezó también a cuchichear. Si solo soy yo elevado de este mundo, atraeré a todos los hombres hacia mí. Se detuvo, pues el gruñido había cesado. El cuerpo de Marianne se relajó. Se dio la vuelta agitada hacia el otro lado. Con una voz infantil, pareciendo apartarse instantáneamente en una nueva dirección, habló así. Los binarios los necesitamos. ¿Sabía usted? Sí, señor. La cibernética los tiene, antes y después, más o menos, pares y nones, negativo y positivo. Siempre estarán con nosotros, pero solamente hasta ahí, con nosotros. No nos van a dividir. Peter no estaba dispuesto a dejarse distraer, ni a tratar de buscar sentido alguno en las palabras de Marianne. Era la misma trampa, esa constante y fácil invitación a la derrota. Así que reanudó su lectura. Aquel que reina en este mundo ya ha sido sentenciado. El espíritu me honrará porque es de mí. ¿El que no está conmigo? Prosiguió Marianne, interrumpiéndole en un tono terriblemente burlón. Está contra mí, dice el Señor. Ningún hombre puede servir a dos amos, dice el Señor. Y bajando la voz. ¿Alguna vez vieron dos penes en el coño y en el ano de una mujerzuela, mientras ella bombeaba sirviendo a dos amos? El padre volvió el rostro hacia otro lado y se recargó en el hombro del policía. Luego, en el mismo tono de falsete. ¿Quién dicen los hombres que soy? Dice él. Negro y blanco, dice él. Ahora el tono de falsete se elevó hasta convertirse en un alarido que penetraba en los oídos de Peter y de los otros, obligándolos a parpadear y a fruncir el rostro. Tú estás dentro, dice él. Tú estás fuera, dice él. El Señor Dios de los fantasmas. Borregos y cabras, dice él. Palomas y demonios, dice él. Nubes doradas y rojas sangrientas, clavando un clavo en el corazón, abriendo una herida en mi unidad. Luego, alzando la pelvis y bajándola rítmicamente y gritando a todo volumen. ¡Shebum! 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 El padre me pertenece a mí, dijo Peter tranquilamente, terminando la oración interrumpida. Marianne se detuvo cuando Peter dijo esas palabras. Ahora estaba parado junto a la ventana, pero miraba hacia la habitación y no dejaba de mirar a Marianne tendida en la cama. Ella lloriqueó con voz lastimosa. Todo lo que quiero es que dejen de hacerme preguntas. No quiero más desafíos. No quiero más elecciones.
Más sí es, ni más no es, ni siquiera quizás, ni tampoco no deberás esto, no deberás lo otro, en el reino. Luego, con un hondo ahogo, como un hombre que no necesita aire, pero que habla a través de mucha agua. En el reino, en el reino, en el reino. Todos sus instintos le decían a Peter que debería presionarla. Sentía que el fingimiento estaba casi por terminar, que la revuelta de Marianne contra la posesión se haría patente ahora, y que el mal que señoreaba de ella tendría que salir a luchar abiertamente para mantener su sitio. Peter avanzó calladamente al lado de Marianne, sin dejar de mirarla, buscando en su rostro señales de lo que ocurría. Si estuviera cerca el quebrantamiento, entonces debería haber absoluta falta de expresión y debería haber una serie de líneas extrañas y de un carácter completamente antinatural. Y, en verdad, el rostro era una máscara helada, cruzada por profundas líneas. Silencio. Padre, ¿cree usted que salga de esto? Era el padre de Marianne. Peter se desentendió de la pregunta y procedió a hacer presión, pues su instinto le dijo: ahora, rápido. Jesús, Marianne, el nombre es... Jevum, Yeshua, Jevum, Jesús, Jevum. Ahora estaba gritando de nuevo. Peter deseaba con desesperación taparse los oídos contra esas cuchichadas de dolor que penetraban en su cerebro. ¡Cuidado!, gritó a sus ayudantes cuando vio que 2 dedos de ella se introducían en sus fosas nasales y empezaban a hurgarlas. De un salto se puso a su lado. ¡Manténgala quieta! 4 pares de manos la sujetaron firmemente y no la dejaron mover. Cada quien tenía su propio recuerdo de algún animal salvaje. Un tigre enjaulado, una hiena que se cebaba en otra hiena, una puerca luchando en el matadero. Las comisuras de los labios de Marianne se distendieron hacia atrás. Parecía que su gesto las llevaba de oreja a oreja, dejando al descubierto dientes, encías, lengua. Una espuma grisácea burbujeaba y escurría por su labio inferior y por su barbilla. Tenía los ojos abiertos, pero echados hacia atrás, de manera que solo se veía lo blanco, caspeado de rojo fresco. 2 hombres sujetaban sus brazos a la cama. Uno la tenía oprimida por el vientre y otro le mantenía quieta las piernas. Parecía imposible que ser humano cualquiera pudiera sobrevivir una experiencia como aquella, por la que Marianne pasaba ahora. El doctor cerró los ojos, pues por el sudor le ardía. «Manténgala firme, por amor de Dios», dijo Peter. Un ahogado que silbaba de entre sus dientes murió, hasta convertirse en nada. Cerró los ojos. «Firmes», murmuró el ex policía. «Está tiesa». El doctor alzó uno de los párpados de Marianne y lo dejó caer de nuevo. Peter había ganado. El fingimiento había fracasado. Pero habían transcurrido muchas horas desde que comenzaran y solo estaban al final del primer round. Recitó la segunda parte del ritual del exorcismo mientras sus ayudantes se mantenían alertas. Como en todos los casos anteriores, el quebrantamiento se produjo en el momento en que menos lo esperaba Peter. Se inició con un ruido difícil de describir, como si un caballo se quejara, como si un perro estuviera llorando, como si un hombre maullara. Era el sonido mismo del dolor, de una naturaleza violada por la antinaturaleza, de una profunda agonía, de protesta, de desamparo. Si supusiéramos que un cadáver, después de los estertores de la muerte y después del gesto que queda cuando se ha exhalado el último aliento, empezara a gritar pidiendo ayuda, ¿cómo se imagina usted que sonaría ese grito?, preguntó Peter posteriormente,
en un esfuerzo por describir ese sonido indescriptible. O bien, suponiendo que cuando usted cierra los ojos de un muerto con un pulgar y su dedo índice, e hizo el gesto con los dedos, y suponiendo que usted haya dejado de cerrar un ojo, y que éste lo mire a usted todavía con la opacidad de la muerte, ya usted sabe cuál es su aspecto, y empezará a llenarse de auténticas lágrimas. Eso es precisamente el sentimiento que se produce. Algo que trata de salir de entre todos aquellos gusanos de la carne podrida y de esa agua apestosa que inunda el cuerpo. Esa silenciosa movilidad de la muerte que nos dice: estoy vivo, sáquenme, por el amor de Dios, sálvenme. Tal era Marianne cuando se inició el quebrantamiento. La lucha a muerte por su alma casi me partió en dos. Ahora, Peter pensó que podía apelar directamente a Marianne y ayudarla. Comenzó a leer lentamente la primera parte de otro texto irritante. Marianne, tú fuiste bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perteneces a Jesús. Fue el sacrificio de su vida lo que hizo posible que tú pertenecieras a Dios. Todo lo que hay de bello, todo lo que hay de amor, de bondad, de dulzura, todo ello hay en ti. Todo procede de Jesús. Él te conoce cada fibra de tu ser. Es algo más que un amigo. Está más cerca de ti que tu madre. Te ama más que cualquier amante. Te es más fiel que tú misma puedes serte fiel a ti misma. ¡Habla! 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 Y dime qué es lo que escuchas. Habla y dime que deseas ser salvada en el nombre de Jesús, quien te salvó, y en el nombre de Dios, quien te creó. ¡Habla! Mirando por sobre las tapas del libro, podía ver que las manos de ella se relajaban y tocaban los costados de sus ayudantes, que el gesto de oreja a oreja se borraba. Sus ojos estaban abiertos, pero todavía vueltos hacia arriba, de modo que parecía que estuviera mirando dentro de sus propias órbitas. El blanco de los ojos brillaba. Hubo un silencio total. El doctor le tomó el pulso. Está como de hielo. Bien, bien, respondió Peter al doctor, con un movimiento de cabeza, sin quitar los ojos de Marianne. El cuerpo entero de Marianne estaba ahora como desmayado. Se veía pesado, acabado de fatiga. Una coloración ligeramente azul daba una apariencia fantasmal a sus manos, brazos, pies, cuello y rostro. Todo permanecía en silencio. Él escuchaba la respiración, la suya propia, la de sus ayudantes. La de Marianne no era perceptible. El doctor informó que el pulso era muy débil. Está muy débil, Peter, dijo. Peter levantó la mano para detener cualquier comentario. Los momentos transcurrían. El padre se aclaró la garganta y se talló los ojos. ¿Ya terminó, padre? Peter lo calló con un movimiento rápido de cabeza, casi rudo. Seguía vigilante, esperando el más ligero cambio. Si va a suceder, tiene que ser ahora, se dijo a sí mismo, medio hablando. Manténganse alerta. Pero con la intolerante presión del silencio, sentía que los músculos de sus pantorrillas, de su espalda y de sus brazos se relajaban. El libro se le cayó de las manos. Su cabeza comenzó a enderezarse. El joven sacerdote descruzó los brazos. En algún departamento de abajo se escuchó el ruido escandaloso de una radio. Poco a poco, el silencio los cubrió a todos, como una agradable manta que se envolviera alrededor de sus oídos y cubriera toda la habitación. Producía la sensación de encontrarse perdido en este silencio, después de tantos gritos y discordancias, y del letal sonido de la gorgoteante voz que Marianne había empleado. El dolor comenzó a menguar en la mente de Peter. Sin apartar la mirada del rostro de Marianne, pensó en Connor, allá en Roma, en sí, ahora Pablo VI, en Nueva York, y pensó en dormir. Miró su reloj. Eran las 9:25 de la noche.
La misa en el Yankee Stadium tenía que haber concluido ya o estaría por concluir. Su ordalía en esta habitación también debería concluir pronto. Cabía esperar que pronto, muy pronto, pudiera irse a su casa a dormir. Dormir, dormir. Dormir. A través de la neblina tranquilizadora de su fatiga, el pensamiento despertó en Peter un recuerdo. No le había prevenido Connor de que el sueño, la sensación de cansancio, el deseo de descansar, venía algunas veces como la última trampa, que solía preceder al último asalto de la presencia. Sin embargo, había perdido preciosos instantes. Cuando las palabras de Connor se encendieron en su mente como una señal de alarma. Mucho ojo con el sueño, hermano. Mucho cuidado. Mientras no hayas terminado lo que estás haciendo, olvídate del sueño. Ya éste se había echado sobre él. Fue algo repentino. Y no obstante, tal parecía que la presencia hubiera estado en cuclillas desde todos los tiempos, dispuesta a saltar sobre él. Ya se había apoderado de las partes vitales de su ser. Su cuerpo se estremeció cuando susurró: Jesús, Jesús. Los demás solo percibieron un quejido que salía de sus labios y pensaron que había tratado de decir algo sin aclararse la garganta. ¿Se siente usted bien, padre?, preguntó el médico. Peter hizo con la mano un desmayado ademán. Aquella lucha tenía que librarla él solo. Los otros serían meros testigos ignorantes. La presencia estaba en todas partes y en ninguna. Peter luchaba contra el instinto de dar un paso atrás o de mirar a su alrededor, o sobre todo, de huir. Huir lo más lejos y lo más triste que pudiera. Congela tu mente, había sido el consejo de Connor. Congélala en el amor. Plántate ahí, hermano del alma, y no te muevas. Pero, Jesús Santísimo, ¿cómo? La presencia estaba todo a su alrededor, dentro de él, fuera de él. Aquella era una trampa de cuerdas que se estrechaban, pero que él no podía ver. No escuchaba palabra alguna, no veía visión alguna, no percibía ningún olor. Pero su piel no era ya la cubierta que protegía su mortalidad. Su piel no funcionaba. Se había convertido en una membrana porosa que dejaba penetrar la invisible suciedad de la supurante presencia. Y lo peor de todo era el silencio de aquello. Era insonoro. En un instante había sido atacado y capturado. Y sabía que su adversario era superior, que carecía de piedad, que había evadido su ser hasta lo más profundo. Aquella parte de sí mismo que siempre había ocultado de los demás, que esperaba, solo Dios conocía, y él jamás lo pondría en evidencia hasta que tuviera la fuerza suficiente para soportar su vista. No alcanzaba a discernir dónde ocurría la lucha. La confusión de su mente era como si un chorro de melaza cayera sobre arañas, paralizando todo esfuerzo de dominio, todo movimiento natural. Había momentos en que su voluntad parecía ser de goma y se volvía hacia acá y hacia allá, rebotando con crueldad contra su mente, como si una toalla mojada le golpeara el rostro. En otro instante, su mente era como un colador por el que pasaban quemantes partículas, cada una etiquetada con una palabra de burla: desesperación, suciedad, hedor, mísero, sensiblero, dolor, burla, odio, bestia, vergüenza. Aquello no tenía fin. Luego, en otro momento se percató de que su mente y su voluntad no eran sino desagües, cloacas, y su imaginación era el recipiente de lo que vomitaba. De ellas brotaban las formas de la verdadera lucha que se libraba en una dimensión distinta de su ser. Allá en lo profundo, quizá en lo alto, en el consciente, en el inconsciente, en el subconsciente, no lo sabía, pero desde luego, en las honduras del ser que él era. Todos los ocultos valles de ese ser habían enrojecido con su agonía. Cada uno de sus altos picos era como un agudo declive de agitada confusión.
Cada planicie, cada rincón estaban atestados de presión y de peso y de dolor. Ahora, su imaginación era una letrina llena hasta derramarse, de millares de imágenes repulsivas y de torcidos temores. Estoy solo, pensó, y durante un instante se cubrió el rostro con las manos. Y la respuesta le llegó como una burla silenciosa. Sí, solo, 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 solo. Le parecía que era él mismo, contestándose a sí mismo con una blasfemia tan primordial como el grito del primer hombre que asesinó a otro hombre, y tan actual como el gruñido del último fascineroso que esa misma noche de octubre estuviera hundiendo su puñal en la espalda de su víctima, allá en la avenida Lenox. Dios mío, Jesús mío, exclamó Peter en su interior. Señor mío, Jesús mío, estoy acabado. Y entonces, tan repentinamente como había llegado, y sin que él alcanzase a discernir la razón, la presencia se retiró de él, pero no lo liberó del todo. Peter sintió como si, a regañadientes, garras extendidas se soltaran de su carne y de su mente. Sin que Peter se hubiera percatado de ello, un pequeño ventarrón de consternación, pálida copia de su propia agonía, había azotado a sus ayudantes durante todo aquel tiempo, en tanto que vigilaban preocupados a Marianne. Pequeñas manchitas de alivio salpicaron la conciencia de Peter. Sus ojos se enfocaron de nuevo. Por entre sus lágrimas podía verla. Su cuerpo todo era la encarnación del estremecimiento. Parecía como si debajo de su piel y de sus cabellos y de su ropa todo se moviera con antinatural agitación, sin ritmo. No obstante, lo cual su exterior permanecía, en cierto modo, estático. Su boca se entreabrió, sus labios se movieron, pero no articularon palabra alguna. Y entonces, por tercera vez en su vida, Peter escuchó la voz. No venía de parte alguna, simplemente sonaba. Era audible para Peter y para todos los presentes, pero era imposible discernir de dónde venía. Llenaba toda la habitación, pero no estaba en especial en sitio alguno. Carecía de matices, era lenta, sin traza alguna de respiración o pausa. No era aguda, no era profunda, no era gangosa, ni pequeña ni nasal, no era masculina, tampoco femenina, sin acento, controlada. En cierta ocasión, Peter vio una película acerca de un robot que hablaba. Cuando lo hacía, cada sílaba, al ser pronunciada, era seguida por remolinos de gorgoteantes ecos de sí mismo. Esos ecos oscurecían la siguiente sílaba, y así ocurría con cada sílaba de cada palabra de cada oración. La voz era algo por ese estilo, pero a la inversa. Los remolineantes ecos de cada sílaba precedían a la sílaba misma. Para el que escuchaba, era un tormento tratar de entender aquello, pero no lo podía borrar. Era enloquecedor, aturdía. Producía el efecto de 1.000.000 de voces que apuñalaran los tímpanos con un clamor y una confusión insensatos, que eran el eco anticipado de cada sílaba. Si trataba uno de elegir una de las voces, cuando ya casi estaba a punto de lograrlo, venía otra que se encimaba. Luego uno intentaba captar otra, pero la primera volvía, y así sucesivamente. Veintenas de voces que te exasperaban, te confundían, te derrotaban. Luego, la voz pronunciaba la sílaba, y a la confusión se sumaba la frustración, pues sílaba y palabra quedaban ahogadas en aquella Babel. Como la mayoría de las personas, Peter había adquirido la capacidad de leer las voces. Todos desarrollamos ese instinto y tenemos nuestra propia clasificación para voces agradables o desagradables, tensas o tranquilas, masculinas o femeninas, jóvenes o viejas, fuertes o débiles y así por el estilo. La voz no cabía en ninguna categoría que a Peter se le pudiera ocurrir.
Antihumana es quizá como podría llamársele, comentó más tarde. Pero era la misma que escuché en Hoboken y en Jersey City, con el toque adicional, desde luego. El toque adicional era su manera de referirse al peculiar timbre de la voz en cada exorcismo. En Hoboken, al igual que en Jersey City, el timbre parecía expresar una emoción violenta y paralizadora que despertaba temor. Pero el timbre de la voz en aquella noche de octubre era diferente. Por vida mía, comentó Peter, era como si el mismísimo gran potentado en persona estuviera hablando y todos sus servidores pronunciaran cada sílaba antes que él, sus precursores, si así se prefiere llamarlos. El timbre, el toque adicional, transmitía un único mensaje, una superioridad absoluta e indivisa. No afectaba las emociones, sino la mente, que se congelaba al percatarse de que no había posibilidad alguna, ni jamás la habría de superarla, de que su propietario lo sabía, y de que él sabía que uno lo sabía, y de que esa superioridad no estaba ni dulcificada por la compasión, ni suavizada por un gramo de amor, ni disminuida por un ápice de condescendencia, ni restringida por un átomo de benignidad hacia alguien de menor categoría. Si el sonido puede ser perverso, sin pizca de bondad humana en él, dijo Peter, eso era aquello. Lo llevó al frágil borde de la nada, frente a frente con el Anus Mundi, la excreción última del pecado de la soberbia. Luego, aquel manicomio, aquella confusión de la voz se perdió, como si hubiera recorrido cierta distancia. Los 4 asistentes levantaron la cabeza cuando se escuchó la voz de Marianne, que hablaba con ponderada deliberación, casi con serenidad, en comparación con el tumulto que reinara. Nadie que sea mortal tiene poder en el reino. Cualquiera puede pertenecer a él. Una breve pausa. Muchos pertenecen a él. Cada palabra había brotado pulida, precisa, con fuerza y clara, como una moneda de oro recién acuñada y arrojada sobre el mostrador de la cantina. Peter pensó que había llegado el momento de la reafirmación final, el último disparo, la carta del triunfo de todo exorcismo, el poder de Jesús y su autoridad. Con la autoridad de la Iglesia y en el nombre de Jesús, te ordeno que me digas cómo he de llamarte. Peter lanzó el reto con voz serena. Todas sus esperanzas estaban puestas en la aceptación de su desafío. Si fuera rechazado, el reto solo podía resultar en mayores distorsiones para Marianne. Y ya para entonces Peter sabía que la muchacha no podría soportar mucho más. Pero ya no era posible volverse atrás. Detenerse significaría la derrota total. Podía percibir el nerviosismo de sus asistentes. Todos y todo lo que había en la habitación mostraban la tensión del momento. Peter sabía. Todos sabían que había lanzado el último desafío. ¿Tú me ordenas? Ahora la voz de Marianne parecía divertida, como si Peter hubiese contado un chiste. Él recordaba una y otra vez que no era Marianne quien hablaba, sino el espíritu que usaba su voz. A pesar de todo, su ánimo decayó un poco. Yo soy nosotros. La oyó decir. Nosotros somos yo. Es, no es, son, no son. Nuestro nombre es algo que está más allá de la mente humana. Nosotros. Peter se sintió electrizado por esa palabra clave. Solo aquellos del reino la empleaban. Comprendió al instante que ya casi había llegado y no tenía intención de permitir que la presencia se identificara de nuevo con Marianne, así que interrumpió bruscamente. No hay inmunidad para ti ni para los de tu clase en el universo del ser. La calculada y fría crueldad, una nueva nota en la voz de Peter al interrumpir, hizo que el ex policía se enderezara, alerta. Años de experiencia le habían dado un sexto sentido para percibir la amenaza y el ataque letales, el odio y el franco desprecio.
Había escuchado a más de un policía hablar en ese tono a los asesinos arrestados y a muchos asesinos que tras las rejas hablaban de su odio, con una voz tan dueña de sí como lo era la de Peter en ese momento. Miró su rostro. Había cambiado. Se había aposentado allí algo sutilmente despiadado. Todos ustedes son, prosiguió Peter. Tú no tienes una especial inmunidad, amigo mío. El énfasis de Marianne, cuando lo interrumpió, tenía gran precisión. Estaba perfectamente calculado, lo bastante duro para inquietar, demasiado ligero para traicionar cualquier indicio de disgusto o temor. Una vaga inquietud entremeció a los ayudantes de Peter. Espontáneamente se acercaron a él. La presencia empezaba a dejarse sentir para ellos. A pesar de todas las instrucciones que les diera antes de iniciar el exorcismo, Peter sabía que no había manera de prepararlos para la impresión, el temor, el asalto. El cuerpo de Marianne estaba totalmente inmóvil, su rostro, de un blanco terroso, los labios apenas entreabiertos. Después de una pausa, su voz prosiguió, con un dejo apenas perceptible de dureza. Quizá te hayas gastado las rodillas en el confesionario. Esto con una inflexión de burla. Pero no lo lamentaste, mi amigo. Por lo menos no siempre. ¿Dónde está, pues, tu arrepentimiento? Y yo tengo que decirte, sacerdote, que sin arrepentimiento siguen allí tus pecados. ¿Y tú? ¿Tú das órdenes en el reino? La memoria le trajo a Peter las palabras de Connor, su advertencia. Lo que sucedió ya es historia antigua. Está hecho. Queda sentado en las actas para siempre, como una piedra en el campo a la vista de todos, para que todos lo vean, incluyendo al gran potentado. No lo niegues. Sopórtalo con humildad. ¿Cómo hemos de llamarte?, insistió Peter. ¿Hemos?, con tranquilo sarcasmo. En nombre de... ¡Cierra tu miserable boca! De pronto, era un animal el que gruñía las palabras. ¡Ciérrala! ¡Cállala! ¡Muérdela! Jesús, dinos, ¿cómo hemos de llamarte? De los labios de Marianne salió un prolongado alarido. Todos los presentes contuvieron la respiración a medida que la voz gorgoteaba, permitiéndoles comprender sus palabras con dificultad. Pero me cobraré. Me llevaré nuestro kilo de carne, sus 71 kilos. Me lo llevaré conmigo, con nosotros, conmigo. Silencio absoluto. Luego, la voz de Marianne, sonriente. Yo solo sonrío. Peter miró el rostro de la joven. El nombre era obvio, ahora que lo sabía. La torcida sonrisa había vuelto a sus labios. Comprendió que ahora se la sabía con uno de los más antiguos tentadores y enemigos del hombre. El que te odia y te engaña con una sonrisa, un chiste, una promesa. ¡Qué astucia! ¿Cómo abrigar sospechas? ¿Cómo atacar a alguien que se llama sonriente? Y si se limitan a sonreír, hagamos lo que hagamos, ¿qué podemos hacer? Todo. Dios, el cielo, la tierra, Jesús, la santidad, el bien, el mal, se convierte en una pura farsa. Y debido a la perversa alquimia de esa farsa, todo se convierte en un chiste repugnante. Un chiste cósmico acerca de hombrecitos que a su vez son míseros chistecillos y la absoluta trivialidad de toda existencia, el deseo de la nada. Libró su mente con un esfuerzo de ese sudario de depresión y se concentró de nuevo. Era el momento de reunirse con Marianne. Tú, sonriente, tú te irás, tú dejarás a esta criatura de Dios.
Este engorroso asunto se ha prolongado ya lo suficiente. Las palabras tenían un dejo de afectación, no exenta de pomposidad. Marianne ha hecho su elección. La reacción de Peter, allá en su interior, fue: ya casi hemos llegado. La voz de Marianne prosiguió. Tú comprendes mejor todo este atajo de bestias, después de todo. Porque el amor es todo lo que se necesita, continuó Peter. Su vida es breve, como la tuya. Ella toma lo que puede, como tú. Porque el amor es todo lo que se necesita. Peter se repitió. Sin embargo, el monólogo del sonriente prosiguió, ininterrumpido. Lo tomas con tu arrogancia. Y tú, sonriente, tú rechazaste el amor. Se produjo una repentina interrupción en este intercambio. Peter aguardó una fracción de segundo. Nuestro origen fue el amor, empezó de nuevo, y ya no pudo seguir. ¡Amor! La palabra le fue lanzada como un tiro de pistola. Los ayudantes se inclinaron hacia Marianne, pues pensaban que ese alarido era heraldo de alguna violencia. Peter se irguió, no con temor, no como si esperase algo más. Connor le había aconsejado que se abstuviera de intercambiar gritos, que dejara que los exabruptos siguieran su curso. Pero no hubo más gritos. Fue la violencia del desprecio que percibía en la voz de Marianne lo que a Peter le produciría un dolor, incluso físico, a medida que proseguía estudiadamente, serenamente. Sí, Una pausa, como si rumiase las palabras. Luego, ajá, 69, ¿cierto? Valiente imagen. Peter parpadeó, movido por el tono y el cuadro mental. El recuerdo marchitaba su esfuerzo y oró. Pero Marianne prosiguió con despiadada calma, como si leyese un informe técnico. Primero la lengua, su ápice como un húmedo ojo color de rosa con un iris blanco, explora. Desliza su dorso por cada ingle, por cada célula epitelial, tomando nota de las ondulaciones del músculos gracilis, siguiendo el tensado aductor longus, humedeciéndose de saliva para abrirse camino hacia la ennegrecida montaña, el Mons Veneris. Y ella siente que su safena mayor se agita y cosquillea con la sangre que corre más aprisa. Peter estuvo a punto de replicar, pero se contuvo. Luego, continuó Marianne. En los pubis se detiene. Todas sus pupilas hambrientas, tensas, húmedas. Filiforme ladra a fungiforme, fungiforme a circunvalae, circunvalae a folitalae. ¡Avante, hermanos, avante! El médico silbó entre dientes y miró a Peter, pero éste se encontraba peligrosamente abstraído en la escena. Podía escuchar el suspiro de May, aquel lejano día a la luz del sol, a leguas y décadas de este perverso encuentro. Podía verla, tendida en el declive de la duna, sentir la mano que se apoyaba apenas sobre su propio vientre, y luego la vio tendida en su ataúd, instantes antes de que lo cerraran para siempre. El relato prosiguió inexorable. Entre los gemidos de él y los suspiros de ella, el cosquilleo de su sacro, ¡oh! El hueso de la resurrección. Aquellos rabinos sabían cómo llamarlo, que corría por sus muslos. El corpus cavernoso se llena de espesa sangre de un negro rojizo. La lengua se clava dentro como un puñal y ella se cierra rodeándola, reteniéndola. Ahora, el sonriente hablaba con la voz de Marianne en un tono suave, indiferente. Hubo una breve pausa, unos segundos. Luego,
en un fiero estallido de desprecio. ¡La está gozando! Cebándose en ella como una hiena con una gacela muerta. La voz se convirtió en alarido. Empieza por el anus y ella, como la víbora madre, se traga a su hijo. ¡Amor! Alarido agudo, penetrante. La voz se convirtió en un algo despectivo. Coni, lingüe. Peter, el goloso. Luego, como si tal cosa. Y dinos, Peter, ¿lo lamentas? ¿Te hace falta? El padre de Mariana había ocultado el rostro entre las manos. Sus hombros eran agitados por los sollozos. El ex policía y el banquero miraban fijamente a Peter, ruborizados. El sacerdote joven, cenizo el rostro, se apoyaba en la mesa de noche. La diatriba, igual que una lona que se fuera extendiendo, había arrojado sobre todos una masa de pensamientos y sentimientos que eran como chillantes colores y trazos sin sentido. El doctor fue el primero en reaccionar. Peter, ¿podríamos hacer una pausa? Le atemorizaba el rostro de Peter, pálido, sin sangre, y el aturdimiento que expresaba su mirada. Peter no respondió. El sonriente, el bufón cósmico, que todo lo enloda y lo desgarra, pensaba Peter mientras rumiaba y buscaba tienta a su siguiente paso. El sonriente, el que convierte los recuerdos en suciedad y te los arroja a la cara, pero carece de sutileza, de talento. Lo que Peter pensó fue, o bien nos está tendiendo una trampa, o ya hemos atrapado al sonriente, y se dio cuenta de que reaccionaba por puro instinto. ¡Silencio, sonriente! ¡Silencio en el nombre de Jesús! Te ordeno que desistas, que la dejes. Dime que obedecerás, que la dejarás. ¡Habla! Los otros miraron a Peter, sorprendidos ante la fuerza de su voz. El asalto verbal los había dejado exhaustos, avergonzados de algo vago, con el sentimiento de haber sido mancillados, y habían supuesto que Peter estaría deshecho, aplastado. Incluso habían estado dispuestos a perder toda esperanza. Ahora, en cambio, parecía que Peter les había transmitido algo. Percibieron instintivamente lo que él sabía. Lo vieron en su rostro. Casi fue como si les hubiera dicho, quizá la escaramuza haya sido humillante para mí, pero también participa en ella el sonriente, y no tiene escapatoria. ¡Aguanten! El sonriente habló, pero como si Peter no hubiese dicho nada. Increíble. Jamás se había visto en el reino cosa semejante. De nuevo, la voz hablaba con serenidad. Una gotita de agua de mar arrastra consigo una minúscula membrana y durante 1.000.000 de años se pudre en una antigua playa olvidada y de ella brotan minúsculos nervios del que le hacen crecer pelo y míseros mecanismos terrestres y se endereza sobre un par de flacos miembros y luego, un día, dice, soy un hombre, y alza el hocico al cielo y habla de nuevo, soy tan hermoso. ¡Silencio! ¡Desiste! ¡Tú, cerdo inmundo, maloliente bestezuela! Y deja que el alma de Marianne vuelva a ser bella con la gracia de... Hermosa. Por vez primera, la voz se elevó casi una octava. Hermosa. Ahora era un grito tembloroso muy agudo, doloroso, de burlona duda. Pobre perrillo, indefenso, que llora, que vomita, que lame, que se rebaja, que suda, que caga. Perro apaleado, cesta de mierda, tu remedo de ser, pedazo de orina y excremento y mugre y lodo nacido en una cama en medio de sábanas ensangrentadas, que sacaste la cabeza entre las piernas apestosas de una mujer
que largaste un alarido cuando te golpearon las nalgas y te reíste al ver tus miserables testículos. La agudísima retahíla de invectivas cesó de súbito, seguida por 3 sílabas pronunciadas tranquilamente, con repugnancia y desprecio. Criatura. Y lo mismo tú, criatura. Peter se sorprendió a sí mismo al percatarse de su dominio propio. Su adversario había cometido un error y Peter lo sabía. También le sorprendió al percibir el desprecio que se dejaba sentir en la voz con que respondió a la andada del espíritu. Salido de la nada, luego hermoso, lo más hermoso de todo lo creado por Dios. El amargo dejo que había en la voz de Peter hizo que todas las cabezas, con excepción de la de Marianne, se volvieran hacia él. Y procedió fustigando y provocando. Después, horrible por el orgullo, luego conquistado, luego arrojado de las alturas como una antorcha que se apaga. Un profundo rugido salió de la boca de Marianne. Peter prosiguió sin amilanarse. Tenía a su adversario exactamente donde quería tenerlo. Y arrojado, y degradado, condenado y privado para siempre, y derrotado por toda la eternidad. El cuerpo de Marianne tembló, se agitó. «¡Manténgala bien sujeta!», murmuró a sus ayudantes. Justo a tiempo. Temblaba violentamente. El rugido era ahora como el alarido de un cerdo al que con una navaja le cortan la yugular entre borbotones de sangre. Tú también, criatura de Dios, mas no salvada por la sangre de Jesús. De nuevo, ese alarido espantoso. Cuando este ruido se apagó, el cuerpo todo de Peter estaba electrizado de temor. En ese instante, la presencia volvió a lanzar todo su odio. Como una cosa material lo atacó. Arrojó contra su mente y su voluntad quemantes proyectiles que ahondaban en las raíces de su determinación en alguna delicada y sensible parte de su ser, donde vivía todo el dolor y donde vivía también todo el placer. Se trataba del choque, que Connor había analizado también para provecho de su discípulo. Era el clímax de esta lucha cuerpo a cuerpo. Peter hizo la señal de la cruz. Sabía muy bien que ahora uno de los dos tendría que rendirse, que solo uno de ellos saldría victorioso. Tenía que mantenerse firme, tenía que rechazar la desesperación, rechazar la falta de fe, rechazar la condenación, rechazar el temor, rechazar, mantenerse firme. Estas palabras venían a él automáticamente, como si fueran órdenes que procedieran de lo más profundo de su ser. Su primer impulso de desesperación fue el de concentrar su mente en cualquier línea de salvación, en cualquier cosa bella o verdadera que hubiera conocido y experimentado. El grito de las gaviotas en Doa Carey, en Kerry, en el rítmico dibujo de los ágiles pies en las danzas invernales, en la sonrisa de May, en la seguridad de la casa paterna, en las tranquilas tardes de verano que había pasado en la costa de la isla de Arán, mirando hacia las montañas de Connemara, detrás de la ciudad de Calvo, masas púrpuras que se elevaban en una cúpula de oro que brillaba entre la bruma. Pero tan pronto como una imagen surgía, se marchitaba como una gota de agua que cayera en una flama. Todas sus imágenes internas de lealtad, autoridad, esperanza, legitimidad, interés, dulzura, se agostaban y desaparecían. Su imaginación ardía como una desesperación caliente al rojo vivo, y su mente no le ayudaba. Solo su voluntad tenía encadenadas a mente e imaginación en una inmovilidad que le producía dolor y una auténtica agonía. Para entonces, la presencia se volvió, silenciosa, contra aquella voluntad, en un latigazo de cruda adversidad. Los demás presentes no tenían mucho que los guiara. No se escuchaba sonido alguno, salvo la pesada respiración de Peter y el movimiento de sus pies, mientras trataba de conservar el equilibrio y mantener sujeta a Marianne contra la cama.
Ninguna otra sensación más allá de la tensión que percibían en el cuerpo de Marianne, que tenían sujeto con las manos. El ataque contra Peter era el de una furia que golpeaba con agudos granizos sobre un techo de lámina, llenando su conciencia toda con un incesante ruido de temores que paralizaban su voluntad y su mente. Si solo pudiera respirar con más facilidad, pensó, o si solamente pudiera tener penetración en ese desprecio. Vagamente vio que las velas chisporroteaban sobre la mesa de noche e iluminaban en la cruz la figura del crucificado. Recuerda su orgullo, muchacho. Ese es su talón de Aquiles. Su orgullo. Agárralo por su orgullo. Con la voz de Connor en su memoria, Peter lanzó sin tino. Ha sido vencido, sonriente. Vencido por alguien que no temió rebajarse, que no temió a la muerte. Márchate, sonriente, márchate. Ha sido vencido por una férrea voluntad. Embustero. Jesús es tu amo. El resto de los presentes lo escuchó graznar las palabras mientras sostenía a Marianne contra la cama. Se desencadenó una babel. Todos sintieron el efecto. La cómoda empezó a mecerse ruidosamente y las agarraderas golpeaban con ruido discordante. La puerta de la habitación se abría y se cerraba golpeando. Se cerraba y se abría y golpeaba. La camisa de dormir de Marianne se rasgó hasta la mitad, dejando descubiertos sus pechos y su estómago. Sus pantalones se desgarraron en las costuras. Su voz se elevó más y más alta, en una serie de gritos profundos, entrecortados. Aparecieron en su torso verdugones, así como en sus ingles y en las piernas y en el rostro, como si un látigo invisible la golpeara sin piedad. Ella luchaba, pateaba, se agitaba y escupía. Luego le vino la incontinencia y empezó a orinar y a dejar salir el excremento por toda la cama, llenando las narices de los presentes con un olor acre. Él te venció, él te venció, él te venció. Peter seguía murmurando, pero el dolor de su voluntad, que luchaba contra esa otra voluntad, comenzó a adormecer. Su garganta estaba seca, sus ojos enrojecidos, sus tímpanos a punto de estallar. Sintió que lo poseía una suciedad de la que era imposible llegar a limpiarse alguna vez. Se dormía, dormía, dormía. Jesús, María, Connor, suspiró al sentir que sus rodillas cedían. Todo está perdido. No puedo más. Jesús mío. A más de 11.000 kilómetros de distancia, a través del océano y el continente, en Roma, el doctor hizo un gesto de asentimiento a la enfermera cuando salió de la habitación del padre Connor. Informó al superior que no tenía ningún sentido llamar a una ambulancia. El daño era demasiado grande en esta ocasión. Era cuestión de horas, probablemente. Se trataba del tercer infarto sufrido por el padre Connor. Se había sentido bien toda aquella noche. Luego, en las primeras horas de la madrugada, llamó a su superior por el teléfono interno desde su celda. Padre, me temo que lo voy a molestar de nuevo. Cuando llegaron a donde él estaba, lo encontraron caído sobre la mesa, la mano derecha agarrando un crucifijo. Padre, todo está bien. Soy yo. Ya pasó todo. El joven colega de Peter le ayudó a ponerse de pie. Peter había caído de rodillas e inclinándose hasta tocar el suelo con la frente, muy cerca de la cama. Peter vio al doctor que escuchaba los latidos del corazón de Marianne con un estetoscopio. El padre les acariciaba la mano y le hablaba entre lágrimas. Ya estás bien, niñita mía. Todo ha pasado. Ya estás salvada, salvada, hijita. Ahora todo está bien. El gerente del banco se había marchado para hablar con la madre y el hermano de Marianne. Marianne, tranquila, respiraba con regularidad. La cama era un desastre. El ex policía abrió la ventana y los ruidos del tráfico penetraron en la habitación. Eran más o menos las 10:15 de la noche. Tengo que llamar a Connor temprano, dijo Peter a sus colegas. Y luego, me pregunto qué otra cosa habrá sucedido ahora.
y mirando por encima de Marianne, concluyó: la visita de Sio no puede ser lo único. El padre James lo miró con ojos atontados, incapaz de captar el hilo de sus pensamientos. Le pareció que jamás comprendería a los exorcistas. ¿Es acaso quizá porque el amor es uno solo en todo el mundo y el odio es uno solo en todo el mundo? Continuó Peter. No dirigí estas preguntas tan vagas a nadie en particular. El joven sacerdote volvió el rostro cuando vio el dolor que se reflejaba en la cara de Peter. Era más de lo que podía soportar en este preciso momento. Le voy a traer un poco de café, padre, dijo bruscamente, sintiendo que las lágrimas quemantes pugnaban por salir de sus ojos. Pero Peter miraba por la ventana el cielo nocturno. Su mente estaba muy lejos, sus sentidos casi dormidos por la fatiga. Allá, bajo la ventana de Marianne, las multitudes regresaban del Yankee Stadium. En ese momento, Sio, de pie en una oscura galería del pabellón Vaticano de la Feria Mundial de Nueva York, contemplaba la piedad de Miguel Ángel, Cristo muerto en los brazos de su madre. Las cámaras de televisión llevaron su voz a millones de personas esa noche. Nos bendecimos a todos e invocamos sobre ustedes una abundancia de celestiales bendiciones y gracia. Fin de la historia.